Hola Williams. Nunca pensé que un día terminaría escribiendo esta historia, pero después de haberla vivido, siento que necesito contarla. Soy soldado en una base militar en plena selva de Chiapas, una de esas bases que se sienten casi olvidadas por el mundo, rodeada de árboles tan altos que bloquean el cielo y hacen que el sol se vea como una moneda pálida entre el follaje. La humedad se mete en los huesos y el zumbido de los insectos es constante, mezclándose con el canto de aves desconocidas. Pero no es la selva ni sus sonidos lo que me ha marcado, sino algo que sucedió en la cocina de la base, una presencia que cada noche se hace sentir y que algunos dicen trae consigo la muerte. Cuando llegué aquí, era un soldado joven, sin miedo a nada, o al menos eso creía. La rutina era simple: patrullas, ejercicios y vigilancia, interrumpidos solo por comidas rápidas y algunas pocas horas de descanso. Teníamos a nuestro cocinero, el cabo Salazar, un hombre que, aunque no tenía habilidades culinarias, siempre se las arreglaba para darnos algo decente de comer. Sin embargo, desde mi primera semana, noté que algo en la cocina no estaba bien. No podía identificarlo en ese momento, pero había un peso en el aire, una sensación de frío inexplicable cada vez que entraba a ese lugar, como si la humedad se volviera hielo sobre la piel. Los soldados más veteranos, esos que llevaban años en la base, ya no hablaban del tema, pero esa misma noche escuché a algunos murmurar sobre el sargento de la cocina, una historia que contaban entre susurros, como si temieran que algo los estuviera escuchando. Fue esa misma noche que se me acercó mi compañero y amigo López, quien llevaba ya casi un año en la base. Oye, ¿ya te contaron lo del sargento?, me preguntó, mientras encendía un cigarro bajo la tenue luz de una linterna. Negué con la cabeza, curioso, pero intentando disimular. López exhaló una nube de humo y, mirándome de reojo, dijo: Dicen que hace años, un sargento murió envenenado aquí, en la base. Fue durante una cena. Le gustaba ir a la cocina y probar la comida antes que nadie. No se sabe bien si fue un accidente o algo intencionado, pero dicen que desde entonces, su espíritu se aparece cada noche, buscando justicia, o tal vez simplemente compañía. Quise reírme, pero la seriedad en el rostro de López me hizo contenerme. ¿Y qué hace cuando aparece?, pregunté, con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Lo único que sabemos es que se huele a cigarro, murmuró López, con la mirada fija en la nada. Un olor fuerte, como si estuviera ahí mismo, exhalando el humo. Y dicen que, si llegas a verlo, algo malo va a pasar. Me quedé pensando en lo que me había contado, pero decidí no tomarlo en serio. Sin embargo, los días pasaron y empecé a notar pequeños detalles que parecían confirmar la leyenda. Cada vez que tenía guardia de madrugada, el olor a cigarro aparecía en el aire de repente, aunque todos los demás estuvieran durmiendo y nadie más fumara en la base a esas horas. No había explicación para eso, y pronto empecé a sentir una inquietud constante, un mal presentimiento que no me dejaba tranquilo. Fue una noche en particular cuando todo cambió, y comprendí que la historia no era solo un rumor. Era una de esas madrugadas frías, en las que el viento traía un extraño susurro entre las ramas. Me tocaba la guardia junto a López, y mientras recorríamos los pasillos de la base, decidimos parar un momento en la cocina para prepararnos un café. Apenas cruzamos la puerta, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. Algo en el ambiente estaba mal. López también lo notó, pues de inmediato guardó silencio y miró hacia la esquina del cuarto, donde se encontraba la vieja estufa. De repente, el aire se llenó de un olor denso y penetrante, el inconfundible aroma de un cigarro encendido. Mis manos comenzaron a sudar, y vi cómo el rostro de López se ponía pálido, como si estuviera viendo algo que yo aún no alcanzaba a percibir.
No estamos solos, murmuró, casi en un susurro. Segundos después escuchamos un ruido sordo, como si alguien hubiera arrastrado una silla. No podía ver nada en la oscuridad, pero sabía que había algo allí, y entonces lo vi. Una figura difusa se materializó junto a la mesa. Era un hombre alto, con un uniforme descolorido, y aunque su rostro estaba borroso, pude distinguir la mirada fija en nosotros, como si nos estuviera juzgando. Mis piernas comenzaron a temblar, y sentí cómo el pánico me invadía, pero no podía apartar la vista de aquella aparición. ¿Lo ves?, preguntó López con voz temblorosa. Asentí, incapaz de hablar. La figura permaneció inmóvil por unos segundos, y luego pareció inclinarse, como si estuviera buscando algo en el suelo. Fue en ese momento cuando el olor a cigarro se hizo más intenso, tan fuerte que casi me ahogaba. Entonces, como si estuviera en un trance, la figura se desvaneció, y el silencio volvió a reinar en la cocina. Nos quedamos ahí, paralizados, hasta que finalmente López susurró: «Vámonos de aquí, ahora». Salimos de la cocina tan rápido como nuestras piernas nos lo permitieron, sin mirar atrás. Al llegar al pasillo, nos detuvimos, tratando de recuperar el aliento. Pero la sensación de miedo no desapareció, y supe en ese momento que algo oscuro habitaba en esa base, algo que no podíamos entender. Al día siguiente, intenté hablar del tema con el cabo Salazar, quien nos miró con seriedad y negó con la cabeza. «Muchachos, ese sargento era un hombre bueno», dijo con la voz llena de tristeza. «Era justo, pero exigente. Quería que todo fuera perfecto. Nunca supimos si alguien lo envenenó o si fue un accidente, pero su espíritu no ha encontrado paz desde entonces. A partir de esa noche, cada vez que me tocaba guardia de madrugada, el miedo regresaba. El olor a cigarro era una constante, y siempre sentía que había alguien observándome. Algunos de mis compañeros también lo percibían, y con el tiempo, el miedo se convirtió en una especie de pacto silencioso entre nosotros. Nadie mencionaba al sargento en la cocina, pero todos sabíamos que estaba allí. Una noche, el cabo Salazar desapareció. No se presentó a la cena, y aunque lo buscamos por toda la base, no lo encontramos. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado en la cocina, con el rostro contorsionado en una mueca de horror y las manos extendidas, como si hubiera intentado defenderse de algo. La expresión de sus ojos me persiguió durante días, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabíamos que el sargento había cobrado una víctima. Desde entonces, la cocina permanece cerrada después de la medianoche, y nadie se atreve a entrar solo. Sin embargo, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte entre los árboles y el silencio se vuelve inquietante, algunos dicen que aún pueden oler el perfume de cigarro, y yo sé que es verdad, porque he sido uno de los que ha sentido su presencia, y sé que mientras estemos en esta base, el sargento no nos dejará en paz. A veces, en mis sueños, lo veo, parado junto a la mesa, con esa mirada fija, esperando que alguien finalmente le dé la paz que necesita. Pero hasta entonces, seguirá rondando la cocina, recordándonos que no todos los que mueren encuentran descanso, y que algunos, atrapados en sus últimos momentos, regresan para recordarnos el precio de los errores del pasado. Buenas noches, señor Williams. Espero que se encuentre bien. Esta historia quedó grabada en mi memoria con la precisión de un tatuaje, de esos que no puedes arrancarte ni con el tiempo ni con la locura. Años después de aquel evento en la selva, los recuerdos siguen apareciendo de noche, en momentos de silencio profundo. Quizás deba empezar por el principio, para que entiendas cómo un simple entrenamiento en la sierra del sur de Chiapas se convirtió en una pesadilla que nunca termina. Todo comenzó en uno de esos cursos avanzados de supervivencia.
Llevaba poco más de una década en las Fuerzas Armadas, pero este tipo de misiones me gustaban porque siempre se aprende algo y, sobre todo, porque el aislamiento me daba algo de paz. De día, caminábamos horas por el terreno espeso y de noche hacíamos campamento en los claros. Durante la jornada, el sudor nos cubría el cuerpo, pero el frío y el hambre eran lo que más nos golpeaba, dejándonos apenas la energía suficiente para mantenernos de pie. Lo que jamás imaginamos era que, en medio de esa rutina, encontraríamos algo que nos arrancaría de cuajo todo vestigio de valor. Éramos 6 en total. Éramos hermanos de batalla, acostumbrados a cuidarnos las espaldas. Conocía cada respiro de mis compañeros, y cada uno sabía qué hacer y cómo actuar ante cualquier peligro que pudiera presentarse. Sin embargo, lo que sucedió aquella noche no tenía nombre. Era la segunda semana de entrenamiento. Habíamos pasado el día entre lodo, cansancio y lianas, buscando comida y agua como parte de la rutina. Cuando llegamos a un claro para acampar, notamos algo extraño en el suelo. Había un charco de sangre, fresco, extendido como una especie de mancha rojiza, pero no logramos encontrar el origen. Al principio pensé que podía ser de algún animal herido, tal vez un ciervo o un jabalí, aunque no era común encontrar rastros de caza tan al norte. Mi compañero, Torres, se agachó a revisar. «Esto está raro, jefe», murmuró, pasando los dedos sobre la sangre. «No hay ningún rastro de animal, ni huellas, nada». Al tocarla, Torres frunció el ceño y se alejó un paso. La sangre estaba fría. Me quedé mirándola, intentando darle alguna explicación lógica, pero no había nada que encajara. Decidimos establecer el campamento alrededor de ese mismo claro. Era el lugar más adecuado, y la sangre, por extraña que fuera, no parecía representar una amenaza directa. Después de encender una fogata, todos nos fuimos acomodando. Pero cuando la madrugada estaba en su punto más profundo, me despertó un sonido extraño, como de alguien arrastrando los pies en la maleza. Abrí los ojos, y la primera imagen que vi fue la de un hombre de pie, justo al borde del charco de sangre. Era uno de nuestros compañeros, pero lo extraño es que no se movía. Estaba inmóvil, de pie, y mirando fijamente al suelo, donde el charco seguía esparcido en su extraña forma. Me levanté, tratando de no hacer ruido. Me acerqué lentamente hasta que pude distinguir que era Mendoza, pero, al llegar, él giró el rostro hacia mí, y sus ojos estaban vacíos, como si no estuviera realmente ahí. «¿Qué estás haciendo, Mendoza?», pregunté en voz baja. Él no respondió. En vez de eso, alzó un brazo y señaló hacia el suelo. Cuando miré, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ahora, en el centro del charco, se dibujaba la silueta de un cuerpo caído, como si alguien hubiera estado ahí, desangrándose, y luego se hubiera desvanecido. La figura era difusa, pero parecía humanoide. Algo en el fondo de mi ser me dijo que debía alejarme, y así lo hice. Al amanecer, el charco había desaparecido. Solo quedaba el suelo húmedo, como si la sangre se hubiera absorbido en la tierra durante la noche. Mendoza no recordaba nada de lo que había hecho, y los otros pensaron que lo que habíamos visto había sido una alucinación, producto del cansancio. La noche siguiente fue peor. Después de un día extenuante, apenas nos dio tiempo de preparar un campamento improvisado. Para entonces, todos estábamos tensos. Nadie lo decía en voz alta, pero el aire estaba cargado de una sensación que ninguno de nosotros podía explicar. Sabíamos que había algo mal. Durante la madrugada me despertó el sonido de pasos nuevamente. Esta vez, no era solo uno de los compañeros. Parecía que varios se movían al mismo tiempo. Al abrir los ojos, los vi. Todos estaban de pie, en un círculo, alrededor del mismo punto en donde el charco de sangre había aparecido la noche anterior.
¿Qué demonios están haciendo?, murmuré, tratando de entender qué sucedía. Ninguno de ellos respondió. Sus ojos estaban fijos, mirando hacia el centro del círculo, como si estuvieran en trance. Me acerqué con cautela, pero lo que vi en el suelo me paralizó. Esta vez, la figura en el charco era aún más clara. Era un soldado, uno de los nuestros, con el uniforme y el rostro desfigurado. Era una imagen que me resultaba demasiado familiar, pero en ese momento no logré identificar a quién pertenecía. ¡Despierten!, grité sacudiendo a Torres, quien estaba más cerca de mí. Él reaccionó como si despertara de una pesadilla, mirándome con los ojos inyectados de terror. Los demás fueron recobrando la conciencia poco a poco, confundidos y asustados. Nadie comprendía qué había pasado ni por qué se habían reunido en ese círculo sin recordar nada. «¿Qué es esto?», preguntó uno de ellos, señalando el suelo con la voz entrecortada. No tenía respuestas. La sangre, la figura, el silencio ominoso de la selva. Todo parecía conspirar para hacernos perder la razón. Al caer el sol en la tercera noche, decidimos que debíamos abandonar el lugar. No importaba si completábamos el entrenamiento o no. Nuestra cordura estaba en juego. Preparamos nuestras cosas, y cuando estábamos listos para partir, escuchamos un gemido a lo lejos, como el eco de alguien herido. Era un sonido desgarrador, y venía del mismo lugar donde había aparecido el charco de sangre. Nos detuvimos, pero ninguno quería acercarse de nuevo. Finalmente, Mendoza, con una valentía que bordeaba la locura, tomó su linterna y se dirigió al lugar. Lo seguimos de cerca cubriéndole la espalda. Al iluminar el suelo, el charco había vuelto a aparecer, pero esta vez era más grande, como si estuviera fresco, recién derramado. En el centro se veía una figura más clara, más definida, y ahí, en el suelo, reconocí con horror el rostro del caído. Era yo. Sentí un vacío en el estómago, una náusea indescriptible. Era mi cara, mis rasgos, pero desfigurados, rotos. La imagen de mi cuerpo yaciendo en ese charco me paralizó. Me hizo sentir una especie de premonición que nunca había experimentado antes. De pronto, el gemido volvió a sonar, pero esta vez como un susurro que provenía del suelo. Y entonces, en un parpadeo, el charco y mi figura desaparecieron, dejando solo la tierra húmeda y el eco del horror en nuestros corazones. Salimos de ese lugar antes de que el sol terminara de asomar por el horizonte. Caminamos en silencio, con el miedo aún impregnado en cada fibra de nuestro ser. Nadie hablaba. Los rostros de mis compañeros estaban tan pálidos como el mío, y todos evitaban mirar atrás. Cuando por fin llegamos al punto de reunión, un oficial nos vio llegar. Su expresión era la de alguien que ya sabía lo que habíamos experimentado. Al final, nunca encontramos una explicación para el charco de sangre. Nunca volvimos a hablar de ello entre nosotros. Algunos decían que era una advertencia, otros que la selva tenía secretos que no debíamos intentar comprender. Pero yo sé que ese charco de sangre no fue una advertencia, ni un mal sueño. Fue una sombra de lo que le espera a quien decide adentrarse demasiado en lo desconocido. Y aunque dejé aquella jungla y regresé a una vida normal, el recuerdo de aquel charco de sangre no me ha dejado en paz. Hay noches en las que siento que aún estoy allí, con mis compañeros a mi alrededor, escuchando el sonido de mis propios pasos en el lodo, esperando, quizás, el momento en que la selva reclame lo que cree que le pertenece. La herencia maldita. La historia de la casa Winchester comienza, como muchas tragedias, con una mezcla de fortuna y desgracia. Sarah Lockwood Winchester, nacida en una familia acomodada y casada con William Wirt Winchester, vivía en medio del lujo que la famosa compañía de rifles Winchester le proveía.
William, el esposo de Sarah, era el heredero de la empresa familiar que producía el icónico rifle de repetición, conocido como el rifle que conquistó el oeste, un arma que tuvo un rol protagónico en la expansión de Estados Unidos y que se convirtió en símbolo del dominio estadounidense en territorios indígenas y fronterizos. Con cada bala disparada, la fortuna de los Winchester crecía. Sin embargo, el impacto de ese rifle en la vida de cientos de miles de personas traería consigo un costo tan alto como imposible de medir. Se dice que miles de almas quedaron marcadas por la violencia de la famosa arma, almas que jamás encontrarían descanso y que, en su tormento, no solo oscurecerían la vida de quienes perecieron, sino también la de aquellos que prosperaban por cada arma vendida. La vida de Sarah, tranquila hasta entonces, dio un giro profundo cuando perdió a su única hija, Annie, poco después de nacer. La muerte de Annie dejó en ella una herida profunda que la sumió en la desesperación. Poco tiempo después, su esposo William también falleció de tuberculosis, dejando a Sarah en un estado de absoluto desconsuelo y con una vasta fortuna en sus manos. Los días y noches se volvieron para ella una sucesión de preguntas sin respuestas, y su salud mental comenzó a deteriorarse. Inmersa en el dolor, Sarah buscó respuestas en medios no convencionales. Se cuenta que acudió a varios médiums en busca de consuelo, pero uno de ellos, un hombre cuya identidad permanece en el misterio, le dio un mensaje que marcó el inicio de la leyenda. Este médium, aparentemente un renombrado espiritualista de Boston, le explicó que su familia estaba condenada, que la muerte de su esposo y su hija eran solo el comienzo de una cadena de desgracias impulsada por la venganza de aquellas almas asesinadas por los rifles Winchester. Según él, las víctimas no descansarían hasta ver el fin de la familia que indirectamente había provocado sus muertes. El mensaje fue claro y escalofriante. Los espíritus de los fallecidos la acosarían hasta la muerte, a menos que ella emprendiera una tarea sin fin. «Construya una casa para ellos», le dijo el médium. «Una casa que nunca se termine. Si la construcción se detiene, usted también dejará este mundo. Su única salida es construir para los muertos, porque ellos necesitan un lugar donde encontrar paz». La orden parecía tan absurda como aterradora, pero Sarah, ya frágil y vulnerable, no dudó en seguirla al pie de la letra. Poco después, Sarah se mudó a San José, California, y allí adquirió una finca de campo que rápidamente transformaría en una obra de arquitectura caótica y perturbadora. La mansión Winchester, como pasaría a llamarse, comenzó como una casa relativamente modesta, pero pronto se expandiría en direcciones y formas inesperadas. Siguiendo las indicaciones de aquel misterioso médium, Sarah ordenó que se construyera sin descanso, día y noche. Cada pared, cada habitación y cada escalera se diseñaban para confundir a los espíritus que la perseguían. La idea era construir un refugio que les brindara paz, mientras que el laberinto interminable serviría también como una prisión de la que no pudieran escapar. A lo largo de los siguientes 38 años, Sarah dedicó toda su fortuna y energía a levantar una mansión que desafía toda lógica arquitectónica. Las escaleras llevaban a techos y paredes sin sentido, los pasillos terminaban abruptamente, y había puertas que se abrían hacia la nada, hacia abismos o muros sólidos. Cada rincón de la mansión estaba cuidadosamente diseñado para disuadir y confundir a los espíritus, creando un ambiente donde ni los vivos ni los muertos pudieran encontrar descanso. Con el paso de los años, la obsesión de Sarah se hizo legendaria, y la casa comenzó a atraer la atención de curiosos y de aquellos que querían experimentar sus misterios de cerca. Sarah Winchester falleció en 1922, dejando atrás una mansión llena de secretos y misterios. La construcción se detuvo finalmente, pero la leyenda apenas comenzaba. Desde ese momento, la casa Winchester se convirtió en un imán para investigadores y curiosos del mundo paranormal, que han intentado desentrañar el motivo de cada rincón y cada pasillo sin fin. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza si Sarah cumplió su propósito o si las almas que atormentaron su vida siguen caminando por los oscuros y laberínticos pasillos de la casa, esperando encontrar la paz que el rifle que lleva su nombre les negó. Un laberinto para los muertos. Sarah Winchester supervisó personalmente cada aspecto de la construcción de la mansión. Desde el día en que comenzaron las obras,
Las instrucciones eran claras. La construcción jamás debía detenerse, ni siquiera durante unos minutos. Los carpinteros, albañiles y artesanos trabajaban en turnos para asegurarse de que, día y noche, las martilladas y los ecos de la construcción resonaran en la propiedad, como un mensaje constante para los espíritus que, según Sara, la rodeaban. Algunos empleados decían que la mansión parecía viva, en constante cambio, y los planos jamás se mantenían igual por más de unos días. A medida que la construcción avanzaba, la mansión se convertía en un laberinto que desafiaba la lógica. Escaleras se elevaban solo para chocar contra techos, pasillos terminaban en paredes de ladrillo sólido y puertas que parecían simples accesos llevaban a caídas peligrosas, donde un paso en falso podría ser fatal. La casa comenzó a adquirir una especie de personalidad caótica, reflejo de las emociones y la psique de su dueña. Con cada cambio, parecía surgir una energía más oscura y opresiva. Los pocos visitantes que se atrevían a entrar y recorrer los interminables pasillos de la mansión describían una sensación extraña, como si alguien o algo los observase. No era raro que quienes trabajaban en la mansión por largos periodos afirmaran sentir cambios en el ambiente de una habitación a otra. La temperatura podía descender bruscamente sin explicación, o un sonido indefinible, como de pasos, podía oírse en las escaleras aunque no hubiera nadie cerca. A medida que los años pasaban, la mansión crecía en altura y complejidad. Según los testimonios de algunos trabajadores, Sara creía que los espíritus intentaban seguirla, pero ella podía desorientarlos construyendo espacios imposibles. La mujer tenía un ritual nocturno que jamás alteraba. A medianoche, recorría los pasillos y encendía velas en varias habitaciones específicas, moviéndose como en trance y susurrando palabras que nadie entendía. Se decía que, al encender las velas en diferentes puntos de la casa, Sara establecía una especie de barrera para protegerse de los espíritus que la acosaban. Una de las áreas más enigmáticas de la mansión era la sala de espejos. Esta sala, que contaba con varios espejos colocados en ángulos imposibles, era uno de los lugares a los que Sara acudía con frecuencia. Los espejos se colocaron siguiendo un patrón específico, diseñado, según algunos rumores, para mantener atrapadas a las almas inquietas dentro de sus reflejos. Los visitantes actuales que se han atrevido a entrar en esta sala han reportado ver sombras o siluetas en el reflejo y sentir una presión en el pecho mientras están dentro. Uno de los relatos más perturbadores proviene de un carpintero que trabajó allí en el primer año de construcción, quien aseguró ver su propio reflejo moverse mientras él permanecía inmóvil, una experiencia que lo llevó a renunciar al día siguiente. La mansión continuó expandiéndose, como si tuviera vida propia. Había habitaciones que, según los planos, no tenían salida y en algunos casos incluso quedaban completamente selladas, como si hubieran sido olvidadas por el propio equipo de construcción. Sin embargo, las historias decían que, a veces, los trabajadores escuchaban golpes provenientes del interior de esas habitaciones selladas, como si alguien estuviera atrapado dentro. La superstición en torno a la casa Winchester crecía tanto entre los trabajadores como en la población local. Algunos evitaban pasar siquiera cerca de la mansión. Los que trabajaban allí decían que la casa misma absorbía la energía de quienes pisaban sus suelos y aseguraban que más de uno había enfermado o sufrido accidentes inexplicables después de pasar varias noches seguidas en la construcción. En una ocasión, uno de los trabajadores aseguró haber visto a una mujer de blanco deambulando por un corredor oscuro. Aunque parecía una persona de carne y hueso, cuando intentó alcanzarla, la mujer se desvaneció en el aire, dejando solo un perfume floral y un rastro de frío. Sara Winchester, sin embargo, no parecía perturbada por la atmósfera que se había creado en su hogar. La mansión era su refugio y, al mismo tiempo, su prisión. Mientras continuaba construyendo, nunca hablaba de la muerte ni de los espíritus. Su vida se había vuelto una especie de meditación interminable sobre el significado del duelo y la culpa. Aquellos que tuvieron la oportunidad de interactuar con ella aseguraban que había una serenidad inquietante en su mirada, una paz que solo parecía provenir de alguien que aceptaba su destino, aunque fuera un destino marcado por la tragedia. Los cambios y las remodelaciones
continuaron hasta el último día de vida de Sarah. La mujer que había vivido en una mansión infinita, construida para calmar a los muertos, murió sola en una de sus habitaciones. Para algunos, su muerte era el cierre de un ciclo de obsesión y penitencia. Para otros, marcaba solo el inicio de una leyenda. En cuanto se confirmó su fallecimiento, los trabajadores abandonaron sus herramientas en medio de pasillos y habitaciones inacabadas. La mansión se detuvo, pero el enigma de su construcción se quedó para siempre, grabado en cada rincón de la casa. La construcción había terminado, pero el laberinto que había creado continuaría siendo un lugar de misterio y de pesadillas para todos aquellos que osaran adentrarse en él. La maldición persiste. Tras la muerte de Sarah Winchester en 1922, la construcción en la mansión se detuvo abruptamente. Los trabajadores dejaron sus herramientas donde estaban y la casa quedó en un estado de perpetua incompletud. La estructura, en sí misma un reflejo de las obsesiones y temores de su dueña, pasó a manos de varios propietarios, ninguno de los cuales intentó modificarla o continuar con la construcción. Al contrario, casi todos los que tuvieron contacto con la mansión Winchester parecían respetar, y en cierto modo temer, la configuración caótica y sin sentido de la casa. La edificación quedó tal como Sarah la había dejado, como si su energía y su propósito aún estuvieran presentes, anclados en cada habitación, escalera y puerta. Poco después de su fallecimiento, comenzaron a circular rumores sobre fenómenos inexplicables. Los cuidadores y empleados que visitaban la casa para mantenerla en pie reportaban eventos extraños. Luces que parpadeaban, puertas que se cerraban y abrían solas y el inconfundible eco de pasos resonando en los pasillos vacíos. Los más supersticiosos decían que los espíritus que Sarah había intentado apaciguar no habían encontrado la paz y que con la construcción detenida el pacto se había roto. En 1930, el lugar fue abierto al público y desde entonces miles de personas han visitado la mansión con el propósito de ver el extraño laberinto creado por Sarah Winchester. Sin embargo, no todos los visitantes abandonaron el lugar sin llevarse una experiencia aterradora. Muchos reportaron sentir una extraña opresión en el pecho al entrar en ciertas habitaciones, una sensación de ser observados que los acompañaba hasta que finalmente salían de la casa. Incluso aquellos que no creen en lo paranormal aseguran haber percibido algo que no pueden explicar. Algunos describieron haber visto figuras fugaces en los espejos o haber sentido un escalofrío inexplicable al cruzar los pasillos. En 1984, un equipo de investigadores paranormales fue invitado a pasar una noche en la mansión para realizar una investigación formal. Equipados con cámaras, grabadoras y sensores de movimiento, el equipo exploró cada rincón del lugar. Durante las primeras horas, captaron algunos sonidos leves, como pasos en habitaciones desiertas y murmullos, pero nada lo suficientemente concluyente. Sin embargo, alrededor de la medianoche, uno de los investigadores, Mark Davis, aseguró ver una figura femenina en una de las ventanas del tercer piso. La figura, según su descripción, coincidía con la imagen de Sarah Winchester, con un vestido blanco y la misma expresión serena pero melancólica que aparece en sus pocas fotos conocidas. Cuando revisaron las grabaciones al día siguiente, encontraron anomalías en el audio. Se captaron voces apenas audibles que parecían susurrar palabras incoherentes y extraños sonidos, como si alguien golpeara las paredes desde el otro lado. Aunque los registros eran vagos, la experiencia marcó a cada miembro del equipo, quienes aseguraron que la energía en la mansión era diferente a cualquier otro lugar donde habían investigado antes. A pesar de la fama que adquirió la mansión, la reputación del lugar como un centro de fenómenos paranormales continuó atrayendo a investigadores y visitantes. Con el paso de los años, las historias se multiplicaron y la casa Winchester se consolidó como uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos. Algunos visitantes aseguraban ver sombras en las habitaciones del segundo piso y había quienes afirmaban escuchar llantos de niños y risas macabras provenientes de rincones donde no había nadie. Un guardia nocturno que trabajaba en la mansión en 1995 fue otro de los testigos de estos fenómenos. Durante una de sus rondas, vio luces encenderse y apagarse en la famosa sala de espejos,
una de las zonas que Sarah utilizaba para realizar sus rituales nocturnos. El guardia afirmó que sintió una fuerte presión en el pecho, como si algo le impidiera respirar, y que, al entrar en la sala, vio cómo su reflejo desaparecía y reaparecía en el espejo. Renunció esa misma noche. Testimonios de visitantes. La casa Winchester se abrió como atracción turística en la década de 1930, y con los años, visitantes de todas partes comenzaron a dejar sus testimonios sobre lo que veían y sentían en el lugar. Muchos eran simples turistas, intrigados por la historia de la mansión, pero otros llegaban buscando experiencias paranormales. Desde su apertura, cada año, decenas de personas han compartido experiencias aterradoras que parecen confirmar las historias sobre la maldición que aún persiste. Uno de los relatos más conocidos ocurrió en 1995, cuando una familia visitaba la mansión en una calurosa tarde de verano. Mientras recorrían los pasillos del segundo piso, la madre de la familia sintió un frío extremo, seguido por una sensación de que alguien le tomaba la mano con fuerza. Al mirar a su alrededor, no había nadie a su lado. Sin embargo, su hijo, que estaba a unos metros, le dijo haber visto una sombra pasar rápidamente detrás de ella, como si alguien o algo los estuviera siguiendo. La familia salió de la mansión sin completar el recorrido, asustados y convencidos de que algo les había acompañado en esa oscura caminata. A finales de los años 90, otra visita traumática fue reportada por un grupo de amigos que decidieron visitar la mansión durante el mes de octubre. Uno de ellos, aficionado a la fotografía, tomó varias fotos en el área de los jardines. Al revisar las imágenes, en una de ellas apareció una figura borrosa, un rostro distorsionado que no estaba allí cuando tomaron la foto. Ninguno de los amigos reconoció la figura, pero todos coincidieron en que parecía una mujer de cabello oscuro, con una expresión de profunda tristeza. A pesar de los esfuerzos por encontrar una explicación lógica, la imagen quedó como un misterio para el grupo, quienes recordaron aquel día como una experiencia inquietante. Más recientemente, en el año 2006, una pareja afirmó que al ingresar en el tercer piso sintieron una intensa migraña y náuseas, síntomas que desaparecieron de inmediato al salir del edificio. Según comentaron después, durante el recorrido por el tercer piso, escucharon una voz que parecía provenir de la pared, diciendo en un tono débil: ¿Por qué están aquí? La pareja abandonó el lugar inmediatamente, y desde entonces han asegurado que jamás volverían a poner un pie en la mansión. Los testimonios siguen acumulándose, y aunque algunos los consideran meros productos de la sugestión, otros creen firmemente que Sarah Winchester dejó algo en la casa, algo que nunca ha sido explicado. La mansión parece estar atrapada en el tiempo, envuelta en una atmósfera de misterio y energía que nadie puede romper. Para quienes visitan la casa, cada rincón y cada pasillo parece estar cargado de una presencia invisible, una sensación de que los muertos de alguna manera se encuentran presentes y observan, como si la construcción inacabada de la mansión hubiese atrapado sus almas para siempre. La investigadora y el hallazgo insólito. En el año 2014, una investigadora paranormal llamada Susan Miller fue invitada a pasar una noche en la casa Winchester como parte de un especial de televisión sobre lugares embrujados. Susan había investigado numerosos sitios con fama de embrujados en su carrera, pero según sus propias palabras, nunca había experimentado un lugar como la mansión Winchester. La noche comenzó sin incidentes, con Susan y su equipo explorando las habitaciones y los corredores en silencio, buscando señales de actividad. Sin embargo, alrededor de la medianoche, mientras revisaban el tercer piso, Susan sintió una fuerte presión en el pecho y comenzó a tener dificultad para respirar. La presión aumentaba cada vez que se acercaba a la famosa sala de espejos, un lugar que Sarah utilizaba para realizar sus rituales. Incapaz de soportar la sensación, Susan se retiró de la sala, pero dejó una grabadora encendida para captar cualquier sonido. Al día siguiente, cuando revisaron las grabaciones, captaron lo que parecía ser una voz femenina que susurraba suavemente: ¿Por qué están aquí? Susan, quien había escuchado muchos audios paranormales en su carrera, aseguró que el tono de esa voz era diferente, como si algo estuviera realmente ahí, observándolos.
En la misma grabación también se captaron otros sonidos extraños, golpes leves, como si alguien caminara detrás de ellos, y el eco de lo que parecían ser risas lejanas. Después de aquella noche, Susan confesó que había sentido una presencia inusual en la mansión, algo que la seguía sin importar en qué habitación estuviera. La experiencia la dejó marcada, y más tarde declaró que había sentido una especie de conexión con Sarah Winchester. Según ella, la mansión era como una extensión de la vida de Sarah, una casa que no estaba completamente en el mundo de los vivos ni en el de los muertos. La casa hoy. Hoy en día, la casa Winchester continúa abierta al público, atrayendo tanto a turistas comunes como a buscadores de lo sobrenatural. La mansión permanece tal como la dejó Sarah, con sus corredores interminables, puertas sin salida, escaleras que llevan a ninguna parte y habitaciones que parecen existir solo para confundir a los que entran en ellas. Es como si Sarah hubiese diseñado la casa para que el visitante no tuviera manera de escapar fácilmente, como si cada rincón de la mansión se convirtiera en una trampa mental y emocional de la que es difícil liberarse. Desde la muerte de Sarah, quienes administran la mansión han mantenido cada detalle arquitectónico intacto. Aunque algunas zonas de la casa han sufrido el deterioro del tiempo, la estructura en sí permanece sólida, como si su propósito inicial de confundir a los espíritus aún la protegiera de la decadencia. A lo largo de las décadas, numerosos visitantes han aportado testimonios de fenómenos inexplicables que parecen suceder con frecuencia en puntos específicos de la casa. Uno de estos puntos es la famosa Sala de la Araña, un lugar que recibe su nombre debido a una extraña ventana en forma de telaraña que Sarah mandó instalar. Esta habitación es un lugar de energía densa, según los testimonios de quienes la visitan. La mayoría de las personas que pasan por allí sienten una repentina presión en el pecho, como si algo o alguien estuviera absorbiendo el aire de la habitación. Algunos han experimentado incluso episodios de desorientación y náuseas. Otro lugar enigmático es la escalera que lleva a un techo sólido. Esta escalera, que no conduce a ninguna habitación ni salida, parece ser una construcción destinada a confundir, pero muchos creen que tiene un propósito aún más oscuro. A menudo se escucha el eco de pasos que suben y bajan por esta escalera en las noches, aunque al revisar las cámaras de seguridad no hay nadie presente. Varios guardias nocturnos aseguran que al pasar por esa escalera sienten como si alguien los siguiera de cerca, y algunos afirman haber visto sombras extrañas en los extremos de sus ojos, solo para girar y no encontrar a nadie allí. Los guías turísticos de la casa Winchester han aprendido a reconocer los puntos en los que los visitantes experimentan sensaciones paranormales. Cuando los grupos se acercan a estas zonas, es común que alguien reporte escalofríos repentinos, sensaciones de vértigo o incluso ver figuras efímeras en los espejos de ciertas habitaciones. Uno de los guías más antiguos, que trabaja en la mansión desde hace más de 20 años, asegura haber escuchado una voz femenina en varias ocasiones. La voz, según describe, parece ser la de una mujer mayor, que pregunta en un tono frío y monocorde: ¿A dónde vas? Él se ha acostumbrado tanto a estos fenómenos que ya no se inmuta, pero cuenta que aún le resulta incómodo caminar solo por la mansión, especialmente en la sección oeste, donde la energía se siente más pesada. Con el paso de los años, la casa ha atraído la atención de diversos programas de televisión, documentales y hasta películas de terror que exploran su historia y la vida de Sarah. Sin embargo, quienes la conocen de cerca aseguran que ninguna representación cinematográfica ha logrado capturar la verdadera atmósfera de la casa. Los trabajadores y guardias aseguran que la mansión tiene una energía única, difícil de describir y aún más difícil de soportar para quienes pasan largas horas en ella. Para muchos, la casa Winchester es más que un museo, es una especie de portal. La mansión parece tener vida propia, respirando el misterio de su dueña y la carga de los espíritus que, según la leyenda, Sarah intentaba contener con su extraña arquitectura. Hasta hoy, nadie ha podido afirmar con certeza si los espíritus siguen atrapados en la mansión o si es la energía de Sarah la que permanece allí, inquebrantable, como una sombra que observa a todos aquellos que osan adentrarse en su laberinto de pasillos y habitaciones sin fin. ¿Una construcción para el más allá?
La casa Winchester continúa siendo un misterio para quienes la visitan y para aquellos que se dedican a investigar fenómenos paranormales. Lo que comenzó como una herencia familiar marcada por la tragedia se convirtió en un monumento a la desesperación y a la culpa de una mujer que buscaba redimir a su familia de una supuesta maldición. Sarah Winchester dedicó su vida y fortuna a construir un hogar donde los espíritus que la atormentaban pudieran encontrar paz, aunque el precio fue vivir una existencia aislada y llena de temores. A través de las décadas, la leyenda de la mansión ha crecido, atrayendo a investigadores, espiritistas, escépticos y creyentes de lo paranormal. Cada uno de ellos llega con la intención de desentrañar el propósito de esta edificación única, tratando de descubrir si realmente es un refugio para almas perdidas o simplemente el resultado de la psique de una mujer quebrada por el dolor y la soledad. Sin embargo, la casa parece retener sus secretos, como si Sarah misma hubiera dejado en cada ladrillo y en cada puerta cerrada un fragmento de su vida, algo que nadie más podría entender. Quizás la clave del misterio radique en la construcción interminable que Sarah ordenó. Al detenerse los martillazos, al quedar inactiva la obra que debía calmar a los muertos, la mansión tal vez quedó incompleta en su propósito. Algunos piensan que, al no cumplir su función, los espíritus jamás encontraron el descanso que Sarah tanto deseaba para ellos. La interrupción de la construcción podría haber sido una ruptura de lo que parecía un pacto silencioso entre ella y las almas que buscaba apaciguar. Hoy, aquellos que conocen bien la mansión Winchester creen que su leyenda está lejos de desaparecer. La casa es ahora un ícono de la cultura estadounidense, un ejemplo de arquitectura única y un sitio de interés tanto histórico como paranormal. Los rumores y testimonios siguen acumulándose y cada año nuevas experiencias alimentan el misterio, atrayendo a más personas fascinadas por lo inexplicable. Para los escépticos, la casa Winchester es solo una atracción turística, un ejemplo de arquitectura curiosa y extravagante. Pero para aquellos que creen en lo sobrenatural, la mansión sigue siendo un portal abierto entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Se dice que el espíritu de Sarah aún vaga por los pasillos, cuidando de que la mansión cumpla su propósito, asegurándose de que los espíritus encuentren allí un lugar para existir, aunque sea entre sombras y ecos. Al final, la casa Winchester es un recordatorio de que algunos misterios tal vez no estén hechos para ser resueltos. Quizás Sarah sabía algo que nosotros no comprendemos, algo que la llevó a construir un laberinto sin fin, una estructura sin lógica que desafía cualquier intento de ser explicada o comprendida por completo. Mientras las puertas de la mansión permanezcan abiertas, los espíritus continuarán vagando por sus pasillos y escaleras sin destino, y quienes entren en ella solo podrán observar, con un escalofrío en la espalda, el enigma de una casa construida para el más allá. Desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, la conexión paranormal, la desaparición del vuelo 19. Era una tarde tranquila en Florida, el 5 de diciembre de 1945, cuando el escuadrón conocido como Vuelo 19, compuesto por 5 aviones bombarderos TBM Avenger, despegó de Fort Lauderdale. Los aviones, liderados por el teniente Charles Taylor, tenían una misión rutinaria de entrenamiento sobre el Atlántico. Sin embargo, lo que debería haber sido un ejercicio común pronto se transformó en un misterio sin resolver. Poco después de entrar en el área del Triángulo de las Bermudas, los pilotos reportaron que sus brújulas se comportaban de manera extraña y que no podían discernir en qué dirección volaban. Taylor transmitió por radio frases de confusión que inquietaron a los operadores en tierra. «No sabemos dónde estamos. Todo parece extraño. No hay ni cielo ni mar». Los operadores intentaron guiar a Taylor y a su escuadrón de regreso, pero los mensajes se hicieron cada vez más ininteligibles. Minutos después, todas las comunicaciones se cortaron. Jamás se encontraron los restos de los 5 aviones ni los cuerpos de los 14 hombres que iban a bordo.
El informe final del accidente no pudo aclarar la causa exacta de la desaparición. Sin embargo, algunos creen que el escuadrón habría entrado en una anomalía temporal, fenómeno que los teóricos del misterio consideran como una distorsión del tiempo y el espacio que existe en el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Nadie ha podido ofrecer una respuesta definitiva, pero los ecos de las últimas palabras de Taylor siguen inquietando a quienes estudian este fenómeno. El testimonio del piloto Bruce Gernon. Bruce Gernon es uno de los pocos pilotos que asegura haber experimentado lo inexplicable en el Triángulo de las Bermudas y haber sobrevivido para contarlo. En 1970, Gernon y su padre volaban en su avioneta desde las Bahamas hacia Miami. Todo parecía normal hasta que, repentinamente, la aeronave quedó atrapada en una extraña nube en forma de túnel. Según el testimonio de Gernon, la aeronave comenzó a ser empujada hacia adelante a una velocidad inusitada. Dentro de la nube, el piloto experimentó una especie de deslizamiento en el tiempo que parecía manipular sus sentidos y sus instrumentos de vuelo. Lo que sintieron como solo 3 minutos de vuelo los llevó a recorrer más de 160 kilómetros, algo físicamente imposible. Al salir de la nube, los Gernon se encontraron casi en las costas de Miami, un trayecto que normalmente les habría tomado casi media hora. Las revisiones posteriores de los registros de vuelo confirmaron que algo extraño había sucedido. Gernon, impactado por lo vivido, ha relatado su historia en diversas entrevistas, sugiriendo que el Triángulo de las Bermudas podría ser un portal temporal en ciertas condiciones. Esta teoría, aunque controvertida, ha atraído la atención de científicos y expertos en fenómenos paranormales. ¿Fue esto un salto en el tiempo, una distorsión de la realidad o algo aún más inquietante? Explicaciones científicas y teorías paranormales. El misterio del Triángulo de las Bermudas ha inspirado múltiples explicaciones, tanto científicas como paranormales. La ciencia ha tratado de encontrar respuestas lógicas. Algunos investigadores han sugerido que campos magnéticos anormales en la zona interfieren con los instrumentos de navegación, lo que desorienta a pilotos y marineros. Otros han apuntado a las emisiones de gas metano del fondo del océano, que al liberarse en burbujas masivas podrían causar la pérdida repentina de flotabilidad de barcos y aviones. Sin embargo, también existe una corriente paranormal. Para muchos, las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no son meramente físicas, sino que representan una conexión con otras dimensiones. Quienes sostienen esta teoría creen que el triángulo podría albergar portales o vórtices que permiten el tránsito entre distintas realidades. Investigadores paranormales señalan que en testimonios de sobrevivientes es común escuchar que vieron figuras fantasmales o incluso escucharon voces mientras cruzaban la zona. Otra teoría intrigante sugiere que estos eventos podrían estar relacionados con la actividad OVNI. Los archivos de la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos han documentado avistamientos inusuales en el Triángulo, lo que ha llevado a pensar que quizás la región es un lugar de interés para entidades extraterrestres. Aunque estas teorías no tienen una base científica, continúan fascinando a quienes buscan respuestas fuera del ámbito de la ciencia convencional. Los triángulos mortales del mundo. El Triángulo de las Bermudas no es el único lugar en el mundo que desafía la lógica. Existen otras áreas con fenómenos similares, conocidos como triángulos mortales, entre los que destacan el Triángulo del Dragón, cerca de Japón, y el Triángulo de Michigan, en los Estados Unidos. Estas áreas comparten patrones de desapariciones inexplicables y fenómenos electromagnéticos que también parecen desafiar la lógica. En Japón, el Triángulo del Dragón es temido por los pescadores, quienes aseguran haber visto luces en el agua y barcos desaparecidos en plena travesía. Al igual que el Triángulo de las Bermudas, las brújulas y otros equipos de navegación se vuelven inestables en este lugar. En el caso del Triángulo de Michigan, ubicado en el lago Michigan, se han reportado desapariciones de barcos y hasta de pequeños aviones sin que se hayan encontrado sus restos. Algunos investigadores paranormales consideran que estos triángulos son en realidad portales interdimensionales,
conectados por una red de líneas magnéticas invisibles que los atraviesan. Esta teoría, aunque suene a ciencia ficción, ha ganado terreno entre los interesados en el fenómeno debido a las similitudes que presentan estos lugares entre sí, lo que sugiere la existencia de una red de portales a nivel global. Los misterios continúan. Con el paso de los años, las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no han cesado. A pesar de los avances en tecnología y los esfuerzos por desentrañar sus secretos, la región continúa siendo un lugar de misterio. Un caso reciente es el del velero El Faro, que desapareció en el año 2015 en medio del huracán Joaquín. Aunque se recuperaron algunos restos del naufragio, los cuerpos de la tripulación jamás fueron encontrados, dejando más preguntas que respuestas. A través de los años, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un enigma que desafía la razón humana. ¿Qué es lo que causa las desapariciones? ¿Es posible que exista alguna fuerza desconocida fuera del control humano que opera en esa región? Las teorías, desde la física hasta lo sobrenatural, son abundantes, pero ninguna logra dar una respuesta definitiva. El misterio persiste y el Triángulo de las Bermudas continúa fascinando e intrigando a quienes buscan en sus aguas la verdad detrás de lo inexplicable. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un enigma fascinante. Los testimonios de pilotos y marineros, como los de Bruce Jernon, junto con las teorías paranormales y científicas, nos invitan a reflexionar sobre lo poco que aún sabemos sobre nuestro propio planeta. Quizá, en el fondo, el Triángulo de las Bermudas sea un recordatorio de que aún existen rincones inexplorados y fuerzas desconocidas en la Tierra que desafían nuestra comprensión. Las experiencias de encuentros con sombras han sido reportadas en innumerables ocasiones y en distintos contextos. Los testimonios sobre figuras oscuras que parecen acechar desde las esquinas de habitaciones o cruzar rápidamente el campo de visión de una persona crean una atmósfera de inquietud única. Las sombras se muestran de diferentes formas, algunas veces como figuras humanas completas, otras como simples esbozos oscuros sin rasgos distinguibles. Pero, ¿qué tienen en común estos relatos y por qué nos resultan tan inquietantes? Uno de los casos más emblemáticos es el de la mansión Villisca en Iowa, Estados Unidos. Este lugar fue escenario de un crimen sin resolver a inicios del siglo XX, donde 8 personas fueron brutalmente asesinadas dentro de la casa. Desde entonces, la mansión ha sido conocida no solo por su historia trágica, sino también por los fenómenos paranormales que muchos aseguran han experimentado en su interior. Visitantes y trabajadores reportan haber visto sombras moverse en las habitaciones, especialmente cerca de los lugares donde ocurrieron los asesinatos. Estas figuras parecen observar a los presentes sin interactuar, creando una sensación de amenaza inminente que los investigadores atribuyen a la energía residual del terrible suceso que tuvo lugar allí. En España, el Palacio de Linares en Madrid es otro lugar conocido por la aparición de sombras. La leyenda cuenta que el palacio fue escenario de tragedias familiares y oscuros secretos, y los empleados actuales afirman que las sombras son visibles en los pasillos o reflejadas en las ventanas. Algunos visitantes también escuchan llantos y murmullos que parecen surgir de los sótanos, donde los rumores dicen que yace el espíritu de una niña. ¿Será que estas sombras están ligadas a las historias trágicas de aquellos lugares? Estos testimonios comparten elementos similares, como la presencia de figuras oscuras en áreas asociadas con eventos trágicos. La percepción de estos eventos parece estar profundamente ligada a los miedos humanos más antiguos, el temor a lo desconocido y a la muerte. Sin embargo, el hecho de que tantas personas vean sombras o experimenten presencias en lugares con una historia turbia sugiere que puede haber algo más que simples leyendas. Teorías científicas sobre los avistamientos de sombras. La ciencia y la psicología han intentado explicar el fenómeno de las sombras a través de diversas teorías. Una de las explicaciones más conocidas es la pareidolia, un proceso psicológico en el cual el cerebro interpreta patrones vagos o sombras como figuras reconocibles, usualmente rostros o cuerpos humanos. Esta predisposición
combinada con el sesgo de confirmación, hace que sea más probable que una persona vea una figura humana donde solo hay un juego de sombras o luces. La pareidolia puede intensificarse en lugares que ya están cargados de historias de tragedia o misterio, como las mansiones antiguas o edificios abandonados. Otra explicación científica apunta al monóxido de carbono. Casos documentados desde principios del siglo XX muestran cómo la exposición a bajas concentraciones de este gas puede provocar alucinaciones. En uno de los casos más conocidos, el Dr. William Wilmer documentó cómo una familia que sufría una exposición al gas experimentaba fenómenos como sombras y sonidos inexplicables. El envenenamiento por monóxido de carbono fue la causa de sus encuentros paranormales, lo que sugiere que la presencia de ciertos factores ambientales podría desencadenar experiencias que interpretamos como paranormales. Los infrasonidos también han sido relacionados con las apariciones de sombras. En los años 90, el investigador Vic Tandy observó que una frecuencia de sonido de 19 Hz, que no es perceptible al oído humano, causaba en las personas sensaciones de incomodidad, vibraciones en el cuerpo e incluso visiones de sombras en su visión periférica. Estas ondas de sonido pueden producirse en condiciones muy específicas, como en grandes edificios con mala ventilación o en laboratorios, lo que podría explicar la percepción de sombras en ciertos lugares. Interpretaciones y significado cultural de las sombras. Las sombras en las culturas antiguas eran interpretadas como espíritus o presencias de otro mundo, lo que ha perdurado en muchas tradiciones hasta hoy. En algunas culturas se cree que las sombras representan espíritus guardianes, mientras que en otras son símbolos de almas en pena. Las sombras, por tanto, no solo son un fenómeno visual, sino que representan la conexión humana con el mundo espiritual y el miedo a lo desconocido. El hecho de que diferentes culturas alrededor del mundo compartan esta creencia sugiere que la interpretación de las sombras como algo sobrenatural podría ser un reflejo profundo de nuestras emociones y deseos más arraigados. Experiencias cercanas al sueño y parálisis del sueño. La parálisis del sueño es otro fenómeno que puede explicar muchos encuentros con sombras. Durante la transición entre el sueño y la vigilia, algunas personas experimentan la incapacidad de moverse y sienten una presencia oscura cerca de ellos. Científicamente, este fenómeno ocurre cuando el cerebro despierta antes que el cuerpo, creando una sensación de inmovilidad mientras la persona está consciente. Las alucinaciones visuales y la presión en el pecho que ocurren durante la parálisis del sueño pueden explicar los relatos de figuras oscuras que parecen observar a la persona sin intervenir, provocando una experiencia terrorífica. Estos 4 capítulos muestran que, aunque los encuentros con sombras pueden parecer inexplicables, existen tanto relatos fascinantes como explicaciones científicas que intentan descifrar este misterio. Sombras y lugares de energía residual. Los estudios de parapsicología y las investigaciones de sucesos paranormales frecuentemente mencionan el concepto de energía residual para explicar los encuentros con sombras en lugares de tragedias. Este concepto se refiere a la teoría de que ciertos eventos, especialmente aquellos marcados por emociones intensas como el miedo, la ira o la tristeza, dejan una impronta energética en el lugar donde ocurrieron. Esta teoría de la energía residual sugiere que los edificios antiguos o las casas con pasados violentos podrían retener fragmentos de los eventos que allí sucedieron, como una suerte de eco de las emociones humanas. Este fenómeno de energía residual explicaría por qué en algunos sitios se perciben sombras o figuras que repiten los mismos movimientos una y otra vez. A diferencia de las sombras que interactúan directamente con las personas, se cree que las energías residuales son como una grabación que se reproduce en momentos específicos, sin capacidad de percibir o responder a quienes están presentes. Lugares como campos de batalla, prisiones y hospitales abandonados son a menudo señalados como espacios donde la energía residual es particularmente intensa, y muchos aseguran haber visto sombras caminando o repitiendo acciones en bucles, lo cual hace pensar que son recuerdos vivos de lo que sucedió en ese sitio. Un ejemplo de este fenómeno es la isla de Poveglia en Italia,
un sitio que funcionó como centro de cuarentena y hospital para víctimas de la peste bubónica y más tarde como asilo mental. Los exploradores que han visitado la isla reportan haber visto sombras moviéndose por los corredores y escuchado voces sin origen aparente. Algunos sostienen que la intensa carga emocional de sufrimiento y desesperación ha dejado una huella indeleble en el lugar, haciendo que las sombras aparezcan como residuos de los eventos traumáticos que ocurrieron en la isla. La psicología del miedo y su efecto en la percepción de sombras. El miedo es una emoción poderosa que puede modificar la percepción de la realidad. Cuando una persona entra en un lugar que considera peligroso o embrujado, su sistema nervioso se pone en alerta, intensificando las respuestas físicas y mentales. En este estado, el cerebro se enfoca en captar cualquier estímulo sospechoso, incluso aquellos que en situaciones normales pasarían desapercibidos. Los estudios en psicología muestran que cuando una persona espera ver algo inusual, es más probable que interprete cualquier estímulo ambiguo, como una sombra o un movimiento en su visión periférica, como una amenaza o una figura desconocida. Esta respuesta es una función evolutiva del cerebro humano, diseñada para maximizar la capacidad de detectar peligros en el entorno. Así, en situaciones donde una persona se encuentra en un lugar oscuro o desconocido, el cerebro aumenta su sensibilidad a la percepción del movimiento y a los contrastes entre luz y sombra. Este fenómeno, conocido como el efecto de expectativa, puede hacer que alguien interprete estímulos vagos como sombras humanas o figuras extrañas. En investigaciones científicas sobre el miedo, se ha observado que en ambientes de baja visibilidad o en lugares con antecedentes oscuros, el cerebro entra en un estado de alerta intensificada. Esto puede explicar por qué muchos aseguran haber visto sombras en ruinas, túneles subterráneos o viejos edificios. La sensación de ser observado también es un síntoma común en lugares que provocan miedo, y estudios han demostrado que este fenómeno puede ocurrir en situaciones donde no hay nadie presente, siendo una proyección del propio estado de ansiedad del individuo. Sombras y tecnología moderna. En el contexto actual, la tecnología ha jugado un papel importante en el registro de fenómenos paranormales, y las sombras no son una excepción. Con la popularidad de dispositivos como cámaras de seguridad, detectores de movimiento y micrófonos de alta sensibilidad, las personas han capturado sombras en videos o detectado movimientos extraños en lugares aparentemente vacíos. Estas evidencias visuales se convierten en temas virales en redes sociales, donde cada vez más personas se interesan por analizar y discutir estos fenómenos. A pesar de que la tecnología puede captar movimientos y sombras inusuales, también es susceptible a fallos y efectos ópticos. Por ejemplo, las cámaras de seguridad suelen funcionar con sensores de infrarrojos que detectan cambios en la luz y el calor. Un cambio repentino en estos factores, como el paso de una persona o un cambio en la iluminación, puede activar la cámara y generar imágenes borrosas o sombras. En muchos de estos casos, el movimiento de las sombras es interpretado como actividad paranormal. Sin embargo, existen algunos casos de sombras inteligentes captadas en grabaciones que parecen desafiar estas explicaciones. En Japón, un video de una cámara de seguridad mostraba una sombra que parecía moverse con intención propia, observando a un trabajador antes de desaparecer sin dejar rastro. Este tipo de incidentes plantea preguntas sobre los límites de la tecnología y hasta qué punto podemos confiar en que cada anomalía visual tenga una explicación lógica. La frontera entre ciencia y misterio. El fenómeno de las sombras ha fascinado a la humanidad durante siglos. Aunque existen múltiples teorías científicas que ofrecen explicaciones para los encuentros con sombras, desde efectos psicológicos hasta condiciones ambientales específicas, no se puede negar el efecto emocional que estas experiencias tienen en quienes las viven. El simple hecho de ver una sombra en un momento inesperado puede provocar una serie de reacciones y emociones que permanecen mucho tiempo después de que el evento ha pasado. A través de los testimonios reales, la exploración de lugares de energía residual y la explicación científica de efectos psicológicos, podemos entender mejor por qué las sombras continúan siendo una fuente de misterio y fascinación.
La ciencia ha aportado herramientas valiosas para entender cómo funcionan nuestros sentidos y cómo percibimos el entorno, pero también ha demostrado que, en algunos casos, todavía queda espacio para lo inexplicable. La fascinación por el misterio y lo desconocido es inherente al ser humano, y las sombras paranormales representan la perfecta combinación entre lo desconocido y lo aterrador. En última instancia, las sombras paranormales son tanto una ventana a nuestro propio miedo como un recordatorio de que el mundo aún guarda secretos sin resolver.